En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Rosario, te quiero dar la bienvenida y también agradecerte por acompañarnos en un nuevo capítulo de Disonancias. Quiero también hacer una pequeña introducción. Tú eres doctora en estudios americanos, profesora de filosofía, activista feminista y fuiste también la primera subdirectora de la Subdirección de Igualdad de Género, Diversidad Sexual e Inclusión de la Municipalidad de Santiago, ¿cierto? Así fue, así fue. Bueno, quiero justamente empezar por ahí, preguntándote muy directamente por ese espacio tan fundamental creado y consolidado en la administración de Iracy Hasler, en el que se trabajaron temas muy importantes en pos de la igualdad de género y además desde una de las comunas más relevantes o muy relevantes, capital y barrial, como decían ustedes también. Ahí en ese espacio se le puso mucho énfasis a algo que quiero destacar porque me parece sumamente relevante, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que el cuidar a otros y ser cuidados es constitutivo del funcionamiento social, que el cuidado es un derecho social, que la economía se da gracias al trabajo de los cuidados, ¿cierto? Y que por lo mismo hay que no solamente valorizarlo, ponerle un valor, sino que concebirlo socialmente como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento social. Entonces, todo eso, entre muchas otras cosas, estoy hablando del cuidado porque me parece un ítem y una temática enorme y muy, muy importante, pero fueron ciertamente muchos los temas abordados. Pero te quiero preguntar qué pasa con todo ese trabajo realizado para la comunidad y en qué queda cuando asume la administración de Mario Desbordes en diciembre del año pasado. Mira, primero quería decir como unas cosas que me parece relevante mencionar. Después del 2018 y antes ya con toda la movilización feminista, se venían exigiendo ciertas institucionalidades de género en diversos espacios. Y como sabemos, esto llegó primero a las universidades, pero también hay direcciones de género, incluso hoy día en la empresa privada. Pero los gobiernos locales, a propósito de que ya a nivel estatal existe el Ministerio de la Mujer y se fueron poniendo encargaturas de género también en los distintos ministerios, a nivel de gobierno local y municipal no existían estas direcciones, sino más bien estaba la típica oficina de la mujer del CERNAMEC, que además no están todos los municipios. Entonces yo diría que fue un paso súper grande generar una institucionalidad que diera soporte a las políticas públicas que se querían concretar, y eso obviamente se la debemos a los movimientos sociales feministas y esa lucha. Perdona que te interrumpa, pero solamente quiero decir algo que tú además lo dices mucho en entrevistas, que muchas de las políticas públicas surgen también desde el trabajo hecho de los gobiernos locales porque son los que tienen esta cercanía, este acercamiento, interacción con las personas, ¿no? Sí, la interacción directa, y en muchos casos también se dice que es la primera puerta al Estado. O sea, a alguien le pasa algo y lo primero que hace es ir al municipio. Entonces, yo lo conté también esa vez porque antes de que existiera el Ministerio de la Mujer y CERNAMEC, la Comuna de Santiago ya tenía una oficina de la mujer, ya Claro. tenía programas de violencia. Entonces fue lindo también poder seguir construyendo una historia que tenía tantas décadas. Y ahí quiero hacer énfasis en otra cuestión también que me parece relevante, que además fue la primera institucionalidad creada de carácter interseccional, porque también nosotras nos preguntamos en ese sentido, ¿va a ser solo de mujeres nada más en lo que hemos visto en general en las instituciones? De hecho, en algunos países como España o en Colombia, los ministerios de la mujer ya no se llaman Ministerio de la Mujer, se llama Ministerio de Igualdad, y se Claro. constituye de una manera parecida a la nuestra. Entonces se reunió el Departamento de Mujeres de Diversidad Sexual, que lo volvimos a crear porque en la vez anterior que estaba Alessandri, y antes de Alessandri estuvo Toa que creó la Oficina de Diversidad Sexual, Alessandri la quitó y le puso inclusión y nosotros la volvimos a crear. Entonces eran mujeres, diversidad sexual, personas en situación de discapacidad, personas de pueblos indígenas y personas migrantes, que además en Santiago en ese momento atravesaban una crisis migratoria tremenda, donde más de la mitad de la población era migrante. Entonces era imposible pensar las políticas, cualquiera que fuera, como si existiera solo un sujeto o una sujeta a esa política, un tipo de mujer. Entonces yo diría que eso también cambió un poco la manera de trabajar en los municipios, porque además
implicaba un trabajo intersectorial del cual no estaban acostumbradas ni acostumbrados, entonces fue interesante. Y en ese escenario, como con esa base institucional, que yo siempre lo digo, como para generar cualquier política pública tan profunda como la de cuidado, la que sea, necesitas crear modelos de gobernanza, no dejarla así como al arbitrio de quien sea que agarre el guante, digamos. Claro. Entonces, la creación de la subdivisión de igualdad permitió crear este sistema de cuidados que además, yo siempre lo digo, no lo inventamos en la rueda, ya había en países Latinoamérica, que yo diría que Latinoamérica ha sido fundamental en las políticas de cuidado en el mundo, digamos, como fue el feminismo en un momento también muy relevante para el mundo que se discutía acá. Tomamos ideas que ya habían, programas que ya tenía el municipio y lo creamos. Yo diría que ahí se dio un paso fundamental de unir también esta lucha. A mí me tocó ser vocera de la coordinadora 8M, vocera de educación, el 2019, que fue el primer año del paro en Chile. O sea, no habíamos hecho huelga feminista, el 2018 no se logró, pero como fue una gran movilización, permitió que el 2019 teníamos ese piso, y la frase tenía que ver justamente en el sostenimiento de la vida que tenían los cuidados. O sea, las mujeres sostenemos la vida, y yo creo que eso fue muy relevante para la creación del sistema de cuidado, un sistema de cuidado que tuvo mucho apoyo internacional, que tuvo mucha colaboración también de otras ciudades, y que nos permitió también elaborar una política que, si bien está muy incipiente, es compleja, porque recién, de hecho, buscaba, que nunca me acuerdo la cifra exacta, pero en Chile, según lo que el INE logra descifrar en su encuesta, más del 25% del Producto Interno Bruto en Chile se produce a través de la labor de cuidado. Yo siempre que doy charlas lo digo, porque les digo a las mujeres, es más que el cobre. O sea, Claro. nunca olviden que eso que ustedes hacen en la casa es un trabajo. No solo que debería ser remunerado, sino que mueve este país. Nadie puede salir a la calle a producir el cobre, las grandes empresas, nada del movimiento económico es posible sin el cuidado. Yo creo que eso fue radical para pensar este proyecto, que fue muy lindo, emocionalmente fue muy desgastante lo que ha ocurrido estos últimos tiempo, porque de verdad que creamos algo muy mateas, paso por paso, del diagnóstico, el diseño de la política, la instalación, bla, bla, bla. Y antes de que asumiera el alcalde Desbordes, ya había anunciado por la prensa que lo quería quitar, a igualdad en general. De hecho, ya no se llama así, han hecho varios cambios. Y yo te diría que hace 3 semanas cerraron Casa Igualdad, que era nuestro centro de cuidados para siempre. Y eso a mí yo diría que me preocupa por dos cosas. Una, y la más importante, era la que tú decías, que las personas lamentablemente adquieren un derecho, un servicio. Nosotras tenemos todo un documental donde narra historia, y uno puede así como sentir muy emocionalmente de qué se trató, y de un día para otro lo pierde, pero no solo pierde, no sé, el servicio del kinesiólogo o el taller, sino que ellas nos contaban que la Casa Igualdad se había transformado también en su casa, en su familia, en su contención emocional, en un espacio de salud mental. Y eso se deriva en otra cosa que yo diría que es más política. Es que no puede ser que las personas estén acostumbradas a que cada gobierno municipal crea política, le abre espacio y el otro lo cierra, como que existiera, no sé, una especie de vendetta, así, cuando lo importante son las personas. Entonces, legislativamente o a nivel ya de institución del Estado, yo creo que los municipios deberían tener insumos que les permitan que, llegado un nuevo alcalde o alcaldesa, no corte todo lo que venía detrás. Y sobre todo derechos básicos, que en el fondo estas vecinas, vecinos empiezan a depender de ciertos servicios y programas, y después ahora se enfrentan a una situación en la que ya no cuentan con eso. Sí, no cuentan, y no, seguramente no es la primera vez que les pasó. Uy, te comentaba que cuando estaba toda esa vida de diversidad sexual, cuando estaba Alessandro y no, entonces distintas comunidades van perdiendo, ganando esos espacios que también se los ganan, porque las cuidadoras se organizaron, crearon un colectivo político. Entonces es lamentable que dure tan poco. En cambio, la política nacional es más a largo plazo, se demora, un proyecto de ley se demora en el Congreso, es ley, en fin, pero en lo municipal todo es muy frágil y depende de quién sea el alcalde o la alcaldesa. Rosario, también este mismo hecho de cortar, dependiendo de la administración que entra, que sale, hace que no se genere un trabajo de entendimiento social, o que no se mantenga, que no perdure eso, ¿no? Todo lo que se avanza después nuevamente retrocede o se pone en duda. Entonces,
acá también me interesa mucho destacar algo que tú dijiste en una entrevista cuando esto se anunció por la prensa, cuando se puso en duda todo el trabajo que se había realizado y que con la entrada de Desbordes se estaba como cuestionando esto, ¿no? Cuestionando también el financiamiento, la cantidad de recursos invertidos en esto. Tú ahí dijiste que los programas de igualdad no son un lujo, sino que son una necesidad básica para la comunidad. Le pongo énfasis también a para la comunidad porque finalmente de eso estamos hablando. Esto es para las personas, ¿no? Que viven ahí, que se están enfrentando a estas dificultades a diario. Además, si le sumamos la peculiaridad de la interseccionalidad, entonces como todo lo que cruza la experiencia de ser mujer, ¿no? Como su raza, su etnia, de dónde es, clase social. Entonces, en el fondo, como me interesa hablar de eso porque cómo se genera un cambio, especialmente si ocurre esto, de como que se instauran ciertas políticas, ciertos programas, y después no, y después se ponen en duda, y después se cierran. Entonces, cómo se genera un cambio a nivel de concepción social, a nivel de mirada social, de un entendimiento integral de que estas luchas no son un lujo, tampoco son un capricho, como se las ha querido denominar a veces, sino que son claves para el desarrollo social y para el desarrollo social, como decías tú, como para todas y todos, no solo para las mujeres, como a veces se malentiende, sino que para toda la sociedad. Sí, sabéis que hace una semana, estoy tratando de acordarme con quién tuve esta conversación, hablamos mucho de si el problema, quizás como que es superficial, pero nominal más bien, Mm. que está ocurriendo a nivel mundial a propósito de los gobiernos de derecha, conservadores y detractores a lo que llaman ideología de género, es que hay algo ahí que les molesta de sobremanera al usar la palabra género, diversidad, igualdad. Entonces nos preguntábamos si nuestra subdirección y nuestros trabajos se hubiese llamado de otra manera, hubiese ocurrido lo mismo. Y eso es una pena porque habla de que lo que se está analizando del otro lado es solo superficial. Queremos que deje de llamarse igualdad de género, no queremos escuchar la palabra género en estos 4 años, pero lo que había detrás de eso eran programas, era toda una comunidad. Entonces me parece que como feminista ahí todavía tenemos que darle una vuelta a cuáles son las estrategias en contextos tan adversos como el que estamos viviendo, porque yo pienso que lo de Santiago igual nos sirve para pensar que eso puede pasar en Chile, como que a veces lo vemos tan lejano, qué es lo que pasó en Argentina, que uno, yo de verdad te digo, Emiliana, que yo dije, nunca pensé que Milei iba a ganar Argentina, tengo un montón de Mm. amigas que quiero mucho y yo decía, no, eso nunca va a pasar, o es Pero mentira, ¿quién pasa. va a sacar el Ministerio de la Mujer? Y todo Claro. eso pasó. Entonces es una alerta importante y yo creo que hoy día, lamentablemente, no está el contexto tan claro para defender esto a partir de esta idea de decirle, oye, esto no es antojadizo, no porque las feministas queremos, sino porque ellos tienen todo lo que surge del feminismo y de la igualdad de género tachado como algo que está mal. Entonces estamos en una especie de diálogo de sorbo. Pero un diálogo semántico finalmente, o sea, como Sí, sí, que por supuesto. no, no sé, o sea, como tú decías, está bien, eso ciertamente es algo que nosotras tenemos que revisar probablemente, pero a su vez también que Estratégicamente, claro. estratégicamente, claro, qué importante decir eso, pero a su vez también qué pena que se reduzca eso cuando en verdad lo que hay detrás, como decías tú, son programas de igualdad, como desarrollo social. No, por supuesto. Imagínate que, no sé, se hubiese llamado mujeres e inclusión, porque inclusión es una palabra que no le molesta, quizás no se sea distinto. Y la casa de cuidado se ha llamado de otra forma, en fin, como que no quiero decir con esto que uno se arrepienta de lo que hicimos. Yo creo que en esta lucha semántica también es importante disputar los conceptos, que es justamente lo que ha ocurrido en estos gobiernos de retroceso de derechos, como lo que pasa con el concepto de libertad a propósito del mismo ejemplo de Argentina. Entonces, Claro. hay que hacerlo, pero también tenemos que ver cómo en el futuro estas tensiones también las vamos superando a través de otras trampas al lenguaje. Si en el fondo eso no va a cambiar tampoco la materialidad de lo que podamos hacer como proyecto. Y también no sé si deberíamos quizás, bueno, ahí como dices tú es, o sea, estratégico, pero no sé qué tanto tiempo y energía tenemos que gastar en rebatir esto, en rebatir que en el fondo solo se trata de una ideología woke, como dice Trump. Entonces también es como, no sé si nos vamos a poner
a discutir en contra de esto. O sea, ciertamente algunas cosas hay que revisarlas. Siempre me he preguntado, por ejemplo, desde mi oficio, desde el periodismo y la escritura, yo siempre me he dedicado a las revistas y siempre me pregunto si en las revistas que abordan temas de género, si es estratégico no poner como la categoría, especialmente en las versiones digitales, categoría mujer. O Ujú. no sé, lo veo en todos los grandes medios. The Guardian tiene Women, Love and Sexuality. O sea, como siempre me he preguntado si eso realmente debería ser así o si debería ser parte, porque lo es, de como sociedad o del tema amplio de... De la discusión en general, de hecho, hoy ahora mismo estoy escribiendo una columna sobre la fiesta de revelación de género que ya empezaron los Baby Shower. Me llamaba mucho la atención hacerlo hace tiempo porque me angustia mucho esa fiesta, pero no quería sonar amargado porque la gente decía, oye, pero si el gente está feliz de ser, está muy papá. Entonces hice una encuesta en Instagram que me ayudara como a reforzar. Y ahora que lo estoy terminando, me pregunto, ¿dónde le envío? Porque como tú dices, es un tema para todo el mundo, es un tema país, Claro, no debería ser solo en las secciones de mujeres, claro. porque además la cantidad de gente que nos va a leer es la gente del nicho donde la discusión no va a permitir ampliarse. Entonces sí, hay una... Yo creo que con esta cuestión interseccional quisimos abrir un poco esa idea de mujerizar todo Claro. para que vieran que es más complejo que eso, porque además es lo que te entregan los feminismos interseccionales. Ser mujer o ser hombre, dependiendo de tu contexto, tu clase social, tu raza, no es lo mismo. Hay mujeres que están por arriba de la pirámide social que otros hombres. Comprender que es más complejo, pero ahí hay que ver cómo vamos avanzando en dar esa discusión. Imagínate que si un tema, una columna escrita sobre un tema así, se publica en la sección mujeres, como que sigue reforzando la idea de que la crianza tiene solamente que ver y únicamente que ver con las mujeres. Hay una asociación directa de que un tema así, tan amplio, que le corresponde ciertamente a toda la sociedad, tiene que ver únicamente con las mujeres. Sí, Ahí terrible. está. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Rosario, una de las tantas causas a las que le has dedicado tiempo y trabajo y energía es la Ley de Educación Sexual Integral. Y te quiero preguntar ahí por qué es tan importante la promulgación de esta ley y también qué incluye, y te lo pregunto porque siento que a veces hay mucha confusión al respecto, entonces para que ya lo aclaremos acá, ¿qué incluye ese último concepto de integral? Sí, acá hay como discusiones parecidas a la anterior, pero yo te diría que más radicales, como la resistencia a la educación sexual integral por parte del mundo conservador es muy grande. Yo como profe, me tocó vivir como profe de educación escolar, había tocado ser profe de educación escolar, directora de escuela y formadora de profesores y profesores, entonces podido ver como toda esta trayectoria y como profesora, y yo creo que fue una cuestión totalmente fortuita, con mi sensibilidad, no sé, me tocó ver mucho sufrimiento en la escuela, sobre todo en la comunidad LGBTIQ amado de las personas trans. Me parecía que la sexualidad era una cuestión tan relevante en la educación y que la dejaban totalmente afuera, que no tenía ningún sentido formar personas sin entender que las personas, desde antes de nacer, a propósito de estas fiestas de relaciones de género, se les vienen imponiendo estereotipos a la fuerza de cómo deben ser y que la educación, al ser un espacio también súper castrador y súper, hace un par de años, también muy militarizado, así con unas características bien difíciles, hacían para estos niños, niñas, adolescentes, la vida de cuadrito de la escuela. Entonces a mí ya eso me parecía que estaba mal. Cuando aparece el 2018, yo siempre digo que soy una persona muy afortunada de esos años que fui profe de escuela. Yo el 2018 ya no era profesora de escuela, era directora, pero los años anteriores tuve estudiantes, yo trabajaba en el Liceo 7 de niñas de Providencia y en el Liceo Las Tapias, de niños y de niñas, como separados. No era mixto todavía, por fortuna ya son mixtos, todavía toda una historia. Y mucha de esa gente salió de sus colegios a ser dirigente o a liderar estas tomas en el 2018. Nosotros con un grupo de profe, que por suerte también tuvo un grupo de colegas, éramos poquitos,
pero ahí le damos a los temas de género, nos organizamos. Fue un contexto importante a propósito que hablamos de las alcaldías. Yo entré a trabajar a Providencia cuando se fue la B y asumió la Pepe Razzolini. Ahí hubo un cambio generacional también de perspectiva de la educación en los liceos. Entonces eso hizo de alguna manera que habláramos del tema. Nosotros la hacíamos leer el segundo sexo, segundo lugar, tercero y cuarto medio. Hablábamos de cuáles eran los personajes históricos que rompían los roles y los estereotipos, nos disfrazábamos. Hicimos del colegio un cambio fundamental y había un sector que yo le llamaban las dudas de la B, que estaba totalmente escandalizado. Me acusaron de promover el lesbianismo en el liceo. O sea, todo lo que se te pueda ocurrir, solamente porque las que hicimos, les dimos un espacio de contención, nuestra sala era un espacio seguro. Entonces, ya era el 2018 y yo digo que es una espina que todavía tengo en mi corazón, es que la educación escolar siempre se abandona. En la UNUCSIA avanzamos. Tuvimos una ley, hay protocolos, bla, 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 pero educación escolar, como son niños y niñas, es un tema mucho más difícil. De ahí, investigando, dijimos, bueno, lo que hacen otros países es tener educación sexual integral. Que no es educación sexual como la habíamos concebido antes, y ahora viene el punto de la integralidad, que tiene que ver solo con reproducción o con infección de transmisión sexual, sino comprender, y yo creo que esto es lo más difícil, pero lo más lindo cuando se comprende, que la sexualidad forma parte de los distintos ámbitos de nuestra vida. La sexualidad no solo está en nuestros genitales o en nuestra expresión de género, la sexualidad es cómo pensamos, cómo caminamos por el mundo, entonces tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo psicológico, con lo social, cómo lo relacionamos con las personas, y de ahí tiene este apellido de integral. O sea, que forma parte de nuestra vida de una manera totalmente global. Y cuando uno comprende eso, se da cuenta, y esto es un guiño a la Graciela Morgade, que es una académica argentina que nosotras seguimos harto porque ha trabajado mucho este tema a propósito de la ley que tuvieron allá, que toda educación es sexual. Porque desde que entramos en la sala de clase, nuestra sexualidad en su distinto ámbito también está puesta dentro de esas cuatro paredes. Y yo diría que eso nos hizo cambiar la perspectiva de lo que necesitábamos. Presentamos el proyecto de ley, no lo aprobaron, y ahora hemos estado insistiendo en que se hiciera. Creo que ya no se hizo, el presidente Gabriel Boric no había incluido su programa de gobierno, no se hizo. A mí me da la impresión que, porque el rechazo aún todavía es muy grande por parte de la derecha, y el problema más grande es la educación sexual integral con infancias. Por adolescencia es algo que pasa más, pero, y con esto termino este punto, hay una cuestión súper fuerte también, que lo descubrimos y que a veces lo olvidamos. Yo digo, en todo este año no hemos olvidado el neoliberalismo, como que si Chile, por este nuevo gobierno, no fuera el mismo país neoliberal, que es que la educación en Chile es una educación que tiene como sujeto de la educación a las familias, no a los niños y niñas, no son un derecho preferente. Entonces, para que en nuestro proyecto la educación sexual integral fuera impartida por el Estado, la educación sexual integral debía ser un derecho. Y como en Chile la educación no es un derecho, la aprobación que necesitaba nuestro proyecto de ley requería un quórum del 75%, porque es cambiar la Constitución. Y nunca hemos tenido en este país, que como que parece que el binominal es eterno, un 75% consciente para aprobarlo. Entonces también, si uno dice, si lo presentáramos mañana, yo creo que tampoco lo van a aprobar. O sea, como que ahí tenemos un toque, una dificultad, porque a la derecha el todo la sexualidad le cuesta mucho hablarlo. Yo diría que debe ser de los temas más difíciles. Rosario, otro factor que me parece muy lindo e importante de destacar, ya que estábamos hablando de lo que incluye o no la integralidad, es destacar la perspectiva del placer, ¿no? Cómo se empieza a hablar del placer y se amplía lo que entendemos por placer. Y creo que eso es importante porque nos hace concebir la sexualidad de otra manera. También hablar, por ejemplo, del placer femenino, que siempre ha estado como más bien en un lugar secundario. O más que nada quizás preguntarte, y esto es algo que me interesa mucho, como de qué manera el cómo hemos desarrollado nuestra sexualidad bajo una matriz pornográfica, con ciertos referentes acotados, sin ley de educación sexual integral, más bien también con cierto pudor y ocultismo, porque no olvidemos que independiente de como lo que ha estado pasando en este último tiempo, Chile es un país sumamente conservador. Entonces, ¿de qué manera el cómo hemos desarrollado la sexualidad bajo esas matrices influye tremendamente en que se refuerce la violencia de género, la violencia sexual?
y la violencia en general, la violencia como una forma de vida, como en todo nivel y en todo ámbito. Sí, es súper heavy porque además, como no hemos tenido educación sexual en Chile en décadas, pese a que se ha intentado ya el retorno de la democracia acá, nadie tuvo educación sexual. Por lo tanto, venimos de padres, de abuelos que no tuvieron educación sexual y sobre todo las generaciones más atrás, que diría que tampoco tan más atrás, algunas madres de nuestra generación o algunas abuelas que no supieron nunca del placer, que no sabían lo que era un orgasmo, que no sabían que tenían violaciones dentro del matrimonio, porque la sexualidad heteronormada principalmente se transformó también en un mecanismo de poder, de control, ¿cierto? De cuál era el rol de las mujeres, solo tener hijos, si no tenías hijos no servías para nada, ¿cierto? Verte obligada, aunque no querías, no enterarte de lo que era un orgasmo. Y eso se dio también porque nos conocimos poco, como saber nuestra sexualidad, que nos gusta, que no, lo mismo sobre las orientaciones sexuales, mujeres y hombres atrapados de matrimonios heterosexuales cuando en verdad no eran personas heterosexuales. Entonces, hay una herencia con la que cargamos, yo creo, sin duda, todas nosotras igual, porque vivimos esa violencia, porque descubrimos cuando fuimos adultas de las violencias que vivieron nuestras antepasadas, eso es súper heavy, como yo tuve una amiga que una vez me contó que ella cree que su bisabuela fue víctima de un femicidio, pero nadie lo dice así en la Claro. familia. Entonces, a nosotras nos tocó, esto lo leía el otro día en un posteo, que era un artículo, lamento mucho no decir el nombre de la persona que era, pero me hizo sentido, porque decía que no, yo tengo 42, pero que como las personas como de mi edad, el 30 y tanto, somos como unas mujeres de transición, que pudimos decir que no nos queríamos casar o que no queríamos ser heterosexuales o que no queríamos tener hijos porque veníamos de madres que quizás no pudieron tener esa relación y que éramos como una especie de bisagra para que las nuevas generaciones ya se dieran cuenta que eso no era una carga para ellos. Me parecía muy lindo, muy interesante, muy triste y muy interesante también para nosotras Totalmente. que hemos tenido que cargar con decir filo, yo no lo voy a hacer aunque me lo impongan. Totalmente. Entonces, es una sociedad que de a poco ha aprendido eso, en que nosotras podemos decir que nos gusta, por ejemplo, cuando tenemos relaciones sexuales, que no, que estamos dispuestas a hacer, porque cuando no tenemos esas definiciones, cuando viene la violencia, y la violencia puede ser detallitos de que comenten tu cuerpo o que te obliguen a hacer ciertas posiciones que a ti no te gustan, hasta cuestiones más brutales como la violencia psicológica, física. Entonces, yo creo que tomar nuestra sexualidad como propia ha sido una cuestión que es relevante y es algo que la educación sexual integral permite también para todas las personas. Y yo siempre he dicho que la educación sexual integral al final también tiene que ver un poco con ser más felices, porque empoderarte de tu propia sexualidad, lo que te gusta del placer, sentir placer, incluso no solo tiene que ver con relaciones sexuales, sino con el placer en su más amplio sentido de la palabra. Entonces ahí me parece que hemos estado atrapadas, pero que sin duda estamos ya en otro proceso histórico, dejando un poco esos lastres atrás. Yo no me puedo imaginar cuántas mujeres nunca se tuvieron orgasmo y nunca no van a saber, que lo encuentro brutal. Y encontrar el placer en otras cosas también, en otros actos y en otras actividades, como hablábamos con Marta Lamas, antropóloga mexicana, feminista, en una conversación muy linda, porque por lo demás fue, claro, como tal cual una conversación como intergeneracional, dos mujeres, distintas edades, distintas culturas, y ella diciéndome a mí como yo creo que tu generación entendió o está en el proceso de entender, que ahí es donde dices tú también como generación bisagra, ¿no? Es cuando entendimos pero todavía no tenemos como muy resuelto, entonces estamos ahí como navegando estas aguas turbulentas, pero básicamente sí ir entendiendo cada vez más que el placer es amplio, que también se encuentra en otras actividades. Ella me dijo algo y es muy curioso que me lo haya dicho ella a mí, ¿no? Como es mucho más erótico salir a la calle con tus amigas que acostarte con tu pareja afectiva íntima. Y me parece muy hermoso que me haya dicho eso porque finalmente es como entender
el eroticismo y el placer de una manera muy amplia y que no solamente está puesta o no solamente proviene desde la sexualidad o desde la sexualidad como más tradicional, como la sexualidad limitada, que es la que en el fondo como aprendimos o vimos, o sea, nuestros referentes por no ir más lejos, como decíamos antes, si no tenemos ley de educación sexual integral, si no lo hablábamos con nuestros padres, si no se hablaba en el colegio, bla, bla, nuestros referentes realmente es como el porno, el cine, y que me parece que está bien, de algún lugar también nos teníamos que agarrar. Y yo por ningún motivo voy a demonizar, pero en el fondo es como, ciertamente es limitado, ¿no? Sí, de todas maneras. Y sabes que a propósito de esto que me comenta de Marta Lama, a mí me ayuda mucho a pensar estos provenir de la filosofía. Porque la filosofía ha discutido durante largo tiempo todas estas cuestiones. La misma etimología de la palabra tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la pasión, que es cuando yo por muchos años enseñé didáctica en la filosofía, entonces yo le decía lo más difícil es transmitir, ¿qué es la filosofía en el fondo? Es transmitir la posibilidad de ese deseo por saber. Y lo mismo ocurre con la lectura y con todas esas cosas que son eróticas también, que nos provocan felicidad y que nos provocan placer. Y por otro lado, otra cuestión también que es un concepto filosófico muy importante es el cuidado de sí. Eso viene de Aristóteles para adelante. O sea, cómo en el fondo, en esta vida acelerada, moderna, globalizada, incluso nosotros las feministas, en esta locura por cambiarlo todo, por cambiar todas las dinámicas, nos expresamos un montón cuando también en detenerse, en no hacer nada en lo que la filosofía llamaba el ocio, ¿cierto? Que era justamente lo contrario del negocio, al estar produciendo estas actividades no económicas en ese sentido, nos ayudan un montón y nos cuesta parar. O sea, hay un montón de gente que habla que cuando se toma vacaciones, descansa, no sé qué, se enferma, se estresa. Entonces yo creo que a las feministas nos ha costado un montón aprender del autocuidado también y del placer que hay en otras cosas, las cosas simples, digamos. A propósito de eso, y con esto termino, y es una pregunta que me gusta mucho hacerla, no, no siempre se da, depende de la conversación y el rumbo que toma la conversación, pero a veces sí la planteo acá en el podcast, que es que, no sé, saber desde tu opinión, desde tu perspectiva, en qué medida las personas que activamos tenemos que seguir activando o cómo se le hace el contrapeso sin desgastarse, porque de eso estamos hablando, ¿no? Como de la importancia de también no desgastarse y también sobre todo, y por favor lo quiero recalcar, de la importancia del descanso, como el derecho al descanso. Entonces, ¿cómo se le hace el contrapeso a un sistema que pone al centro, que por más que hemos querido decir que esto ha cambiado, pero no es así, que pone en el centro la hiperproductividad, el hiperrendimiento, el no descanso, el no respeto al entorno, al medio ambiente, todas esas cosas que ya vimos que en el fondo generan un daño medioambiental, psicológico, hormonal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se sigue? ¿Hay que seguir o no? ¿Qué acciones se toman en un presente que nos cansa profundamente? Sí, es una súper buena pregunta. A mí me cuesta, me ha costado y yo creo que lo llevo trabajando años, que he ido dejando cosas. Y yo creo que hay ahí una cuestión que es muy clásica, que la gente puede pensar que es un poco trillada, pero de verdad hay que elegir las batallas. Hay que elegir las batallas y cuáles son tus campos de acción, tus formas de aportar. A veces, yo estoy en la Red Docente Feminista que ya cumplió 7 años este mayo. Hemos tenido momentos pica arriba de la pelota en la prensa, no sé qué, peleándolo todo el mundo. Otro año donde no hemos hecho casi nada. Otros años donde tenemos círculos de lectura nomás. Entonces nos vamos acomodando como nos sentimos, a cómo estamos ocupadas y cuando sale algo, reunirnos, como no tensionarnos nosotras mismas, sobre todo cuando es un espacio de mujeres, como por qué nos vamos a obligar a hacer cosas que no podemos hacer. Yo creo que eso es muy importante, elegir las batallas, estar en espacios de militancia o de donde activamos que sean también espacios seguros y espacios que no tiendan. O sea, no puede ser que mi militancia sea igual de estresante que mi trabajo, todo eso yo lo aprendí, porque también milité en otros pasos que dejé, como que me fui dando cuenta también de esas cuestiones y por otro lado también saber hasta dónde podemos lograr hacer cambio y cuándo, a propósito de lo que dijimos al comienzo,
estamos solo en un diálogo de sordos, digamos. Hay momentos y momentos, la historia no es recta, en la historia de los movimientos sociales tiene alto y bajo, por eso al feminismo se le llama ola, a veces más fuerte, a veces la ola se hace para atrás, ¿cierto? Y en ese momento nos toca meditar, saber lo que viene. Entonces yo creo que no pensar siempre que estamos arriba de la pelota. Y yo creo que eso es muy importante porque estar arriba de la pelota todo el rato nos permite pensar bien. Yo creo que ese momento como más propio de recogimiento, incluso si lo podríamos decir, y de tomarlo personal como una cuestión importante en el descanso con tu amiga. Yo creo que ahí hay otra militancia también importante de cuidar y fortalecer, pero es difícil. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.